Vamos a trabajar hoy entre el tema que vamos a ver esta semana, que es el Jardín de la Fe. Hoy vamos a trabajar un tema para empezar a buscar estos preciosos tesoros en el Jardín del Edén, en el Jardín de la Fe. Vamos a trabajar un tema que se llama Aspirando a la Perfección. Hoy, 7 de octubre del 2020, damos inicio a este tema, Aspirando a la Perfección. Amén. ¿Quiénes de ustedes aspiran a esa perfección? ¿Quiénes de ustedes desean hallar y buscar vivir en esa perfección plena? ¿Sí? Que el Padre quiere de cada uno de nosotros. El mismo Jesús dijo, sé perfectos porque mi Padre es perfecto, ¿sí? Tenemos que caminar hacia ese propósito. Entonces, pero lo primero que tenemos, amados, pues que entender, lo primero que tenemos en esta noche, vamos a aprender, es que debemos de conocer primeramente, es que no somos perfectos, ¿sí? A pesar de que podamos tener el mayor grado de pronto de estudio, de algún tipo de carrera, o de cualquier tipo de conocimiento en lo que tú te hayas especializado en esta tierra, en tu vida, nada de esto te puede llevar a sentir de que ya eres perfecto, ¿sí? Porque esa perfección, amado, que hoy vamos a conocer en esta semana, nos va a permitir ver los diferentes puntos reales de lo que consiste en la fe de ese jardín y en la aspiración de esa perfección. Y el primer paso que tú y yo hoy tenemos que humildemente, tenemos nosotros que hoy conocer, y tenemos nosotros hoy que examinar qué tan perfecto me creo, ¿sí? Qué tan de forma considero que en este mundo, en todo lo que he hecho, en todo lo que he trabajado, considero que puedo ser perfecto. Y de allí, pues la primera base, amado, es decirte que nada de lo que tú tengas, que hayas hecho, hayas logrado, hayas alcanzado, o consideres que posiblemente no has necesitado de nada, ni de nadie, para lograr lo que quieres, te haga perfecto. Hoy vamos a conocer lo que es verdaderamente ese camino hacia esa verdadera perfección. Amén. ¿Por qué? Porque precisamente si nuestro Padre Celestial no está en ese camino, en esa perfección, somos sencillamente incompletos. Sencillamente no, como se dice, no somos nada. Seríamos la mitad, ¿sí? Seríamos la mitad. Y si la mitad de algo no puede dar algún tipo de concepto a conocer o saber que estamos completos. Entonces, necesariamente debemos saber, amados, en esta noche, que para buscar esa perfección es necesario que el Padre esté en el camino, esté en ese desarrollo y crecimiento de nuestra vida. Entonces, para eso, ¿qué es lo primero que tenemos que dar nosotros como inicio? Creo yo que el primer paso es empezar a desaprender. Tenemos que empezar a quitarnos muchos patrones mentales en el cual nosotros consideramos que estamos bien, que somos perfectos y que muy posiblemente, como se dice, la otra persona o la circunstancia de situación son las que se equivocan, son las que de pronto la que está haciendo mal, ¿sí? Y considero que yo estoy bien, que soy perfecto, que yo no me equivoco, que todas las cosas las hago notablemente como deben ser. Pero hoy vamos
a revisar, o esta semana vamos a revisar si verdaderamente esa es, ¿sí?, la perfección en la cual el Padre nos está a nosotros llamando. Por eso vamos a ir a la palabra en Éxodo capítulo 30. Vamos a ir todos a Éxodo capítulo 30, versículo 11. Vamos a ir y vamos a leer una palabra que yo quiero que todos analicemos en esta hora. Dice la palabra del Señor, capítulo 30, Éxodo. Quien esté ahí, por favor, colabórenme en colocar en comentarios para el que vaya llegando pueda saber en qué parte de la palabra estamos trabajando. Amén. Que me colabore alguien ahí, si está alguno de los hermanos, por favor, ahí en comentarios. Éxodo capítulo 30, versículo del 11 al 13. Esos son los 11, 12 y 13, son los 3 capítulos que vamos a versículos que vamos a trabajar miércoles, viernes y domingo. Dice la palabra del Señor así: habló también el Señor a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará al Señor el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda al Señor. Gloria a Dios. Yo creo, amados, que si conmigo estás leyendo estos versículos, quedamos plomo. Dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Si aquí está hablando, ¿sí?, de que Dios está diciéndole a Moisés que cuente al pueblo, y que por contar al pueblo está mandando al pueblo que todos tienen que ir a llevar una ofrenda, y que tienen que una ofrenda en el cual Dios determine, y que esa ofrenda es la mitad de un ciclo. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la parte de lo que vamos a trabajar toda esta semana? Mira, amados, yo quiero contarles algo, quiero compartirles algo. Hay una de las cosas en la cual yo me siento tan enriquecida en el conocimiento que he podido últimamente en este año poder conocer del Señor, fue empezar a través de las sendas antiguas, a través de las raíces hebreas, poder encontrar la profundidad, ¿sí?, del significado de las palabras que habla la Biblia. Porque, como he dicho anteriormente, la Biblia ha sido por años y por muchas décadas, ha sido siempre llevada pues a sacarla más actual, como supuestamente para el mejor entendimiento. Pero en ese proceso, amados, déjame decirte que la ha llevado a que salgan de las verdaderas raíces o significados profundos que son, ¿sí?, las raíces hebreas. Y una de las cosas que me he deleitado en todos estos estudios que he hecho es poder encontrar los verdaderos significados de todos estos mensajes, amados. Y yo quiero empezar diciendo, esto no tiene nada que ver ni con ofrendas ni con nada. Aquí vamos a ver cómo este tema, que si tú tienes la Biblia en la mano, te está hablando de que hay un título, dice, el dinero del rescate. Está hablando de algo material y de algo físico, ¿sí? De cómo hay que pagar porque cuenten al pueblo de Dios. Pues yo quiero darte en esta hora, escúchame bien,
los mismos versículos, o vamos a mirar el versículo 12, vamos a enfocarnos en el versículo 12, desde la profundidad hebrea. Y mira la diferencia, como ya empieza a mostrar o a enseñar, ¿sí?, lo que es el significado de lo que nosotros estamos leyendo. Dice así en la traducción hebrea, ¿sí? En la traducción hebrea, las raíces hebreas, las que son las más antiguas, las que son, porque ya hasta las mismas nuevas también la han, como se dice, llevado a sacar otros tipos de significados. Pero las que son las genuinas, las que dejaron desde los tiempos de Moisés, miren lo que habla el versículo 12, solamente el versículo 12 dice: cuando alces la cabeza de los hijos de Israel, ¿sí?, conforme a sus cuentas que dará cada persona, dará una expiación por su alma al contarlos a ellos, y no habrá en ellos plaga mortal al ser contados ellos. Digamos así, algo igual pero diferente, ¿sí? Porque comienza a hablando en la Biblia, que normal que tenemos, dice: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta. Dice aquí en la raíz hebrea: cuando alces o eleves, que en la palabra hebrea es kitizá, ¿sí? Kitizá, ki significa cuando, ¿sí? En hebreo, ki, que es así como está traducido en la raíz hebrea, como fue escrito por Moisés. Ki significa cuando, y tizá significa elevar, ¿sí? O elevar, o alzar, ¿sí? Esos son los significados. Entonces dice: cuando alces la cabeza de los hijos de Israel conforme a sus cuentas, te dará cada persona, ¿sí?, conforme a su cuenta que dará cada persona, darán expiación o rescate por su alma al contarlos a ellos, y no habrá en ellos plaga mortal al ser contados ellos. ¿Para qué el Padre quiere contar el pueblo si Él sabe cuánto sabía? Porque aquí es algo que fue Dios que envía, ¿sí?, que pide a Moisés que haga. Y vamos a ver el gran misterio tan profundo y hermoso por el cual Dios pide que Moisés haga esto con el pueblo de Israel. Porque dice que para contarlos cada uno de ellos debe dar un rescate por su alma. Entonces vamos a entender por qué el Señor le está diciendo a Moisés: Moisés, toma la cabeza de cada uno de los hijos de Israel, toma a cada uno de ellos, dice ahí, y conforme a sus cuentas, entonces cada uno va a dar una expiación. ¿A qué se está refiriendo? Cuando la persona quiere alcanzar, amado, esa fe, cuando queremos nosotros volver nuevamente, como hemos hablado en estos mensajes anteriores, de volver a esa condición del principio, del pensamiento que el Padre tuvo en el Edén, que era en esa fe auténtica, en esa total dependencia de Dios, y que se daña a través de la desobediencia de Adán y Eva por causa de que se mezcla, ¿sí?, la maldad ahí en el bien, y empieza a ver esa confusión en el hombre. Y esa confusión es la que ha llevado, pues, de que hoy en día el ser humano, el hombre, pues esté, como se dice, bajo su propio albedrío, es bajo su propia condición de aceptación de hacer las cosas, bajo su pensamiento, bajo su raciocinio, bajo su lógica, bajo su cultura,
bueno, bajo sus tradiciones o bajo su religión, o todo lo que de pronto traemos y nos han enseñado y que hemos venido repitiendo de nuestros pasados. Esto mismo, amado, era lo que pasaba también con el pueblo de Israel. A través de que el pueblo de Israel, cuando llega a Egipto, porque José los manda a llevar allá en ese tiempo de hambre, el pueblo de Israel olvida todas las enseñanzas y todo lo que Abraham, Isaac, ¿sí? y Jacob había enseñado acerca de cómo seguir a Dios, cómo vivir para Dios, cómo obedecer a Dios, cómo verdaderamente estar viviendo en esa santidad, en esa consagración para el Padre. De lo que sucede allí en este pueblo, en Egipto, es que el pueblo de Israel se contamina, o sea, tras que viene con esa mezcla por el cual el enemigo transgiversa, llevando a Adán y a Eva a que conozcan, ¿sí? A que conozcan la otra parte de poder ver lo que en el mundo físico, en el mundo material también podrían tener. Y esto hace pues que lógicamente esté seduciendo las condiciones de las emociones y los sentimientos de ellos. Y pues como existe o está la influencia del enemigo en ellos, pues siempre el hombre, como se dice, corre o busca aquello pues que le hace sentir bien, porque esa parte pecaminosa, que es la que siempre está ahí luchando con nosotros, pues nos está, como se dice, atrayendo, nos está seduciendo, nos está pintando cosas bonitas, pero que a la realidad, la verdad, son perdición, son de daño para nuestra alma. Entonces, cuando Dios está trabajando en el pueblo, cuando Dios saca a Israel nuevamente de Egipto y lo lleva al desierto para hacer ese proceso con ellos, de poderlos llevar nuevamente a que piensen, a que vivan, a que tengan esa fe, ese pensamiento que Dios dejó allá en el Edén. Dios tiene que empezar a hacer procesos con ellos. Y entre esos está en este versículo. Porque Dios les dice a ellos, Dios les dice a Moisés, le dice, bueno, vas a sacar al pueblo, vas a contarlos, ¿sí? ¿Para qué? Dice, pues tú los vas a sacar y les vas a decir al pueblo que cada uno de ellos tiene que empezar a mirar, a examinar, ¿sí? Como se dice, a concientizarse, a tomar cuentas de lo que hasta aquí ha vivido y ha permitido contaminarse de lo que hizo allí en Egipto, y que abandonó lo que yo había entregado y había enseñado a través de sus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. De lo que primeramente este versículo nos está llamando al pueblo es a rectificar. Es lo primero que el Señor hace. Dice el Señor, lo primero que yo necesito, y le dice Dios a Moisés, es que todo el pueblo, uno por uno, ¿sí? Cuando le dice que les cuente, es porque le está diciendo uno por uno, individualmente, cada uno va a hacer un proceso de rectificación, de examinarse a sí mismo, si verdaderamente me están adorando a mí, que están viviendo para mí, se están consagrando para mí, y qué tantos han sido contaminados por toda la influencia de lo que aprendieron de Egipto, de lo que conocieron en el mundo, de los que la mezcla de la inclinación del mal ha influenciado en ellos, y ellos se acostumbraron y lo empezaron a ver como bueno, ¿sí? Cuando tú y yo, amado, somos llamados por el Señor, cuando tú y yo tomamos esa decisión de volvernos a Dios, de empezar a entrar
verdaderamente en esa vida realmente de ser hijo de Dios, es lo mismo que el Padre nos pide a cada uno de nosotros, ¿sí? Nos dice, bueno, vamos a empezar, ¿sí? A cada uno va a venir delante de mí y se va a parar frente de mí y me va a decir, me va a mostrar, o sí mismo, examínese qué tanto ustedes verdaderamente son hijos míos. Si son hijos míos, porque ustedes siguen una religión, siguen una tradición, siguen una cultura, o porque un pastor les ha enseñado, pero qué tanto ustedes realmente me han conocido, ¿sí? Y ya han examinado de acuerdo a lo que yo dejé con los primeros padres, y que lo que yo les entregué a ellos, que no lo cambio, ustedes puedan realmente examinar, hacer un examen de conciencia si ustedes verdaderamente están viviendo para mí, o siguen viviendo para sus pasiones, o siguen viviendo para sus deleites, o siguen viviendo para sus sentimientos, o siguen viviendo para sus tentaciones. Es lo primero que el Señor aquí está pidiendo, el por qué los está llamando para contar al pueblo de Dios, ¿sí? Porque el Señor sabía cuántos había, pero Dios habla esto a Moisés, es para que cada uno empiece a hacer cuentas, que cada uno comience a mirar realmente de ese crecimiento espiritual que Dios dejó en el Edén, de ese verdadero pensamiento, de esa fe auténtica, de lo que es el Padre, ¿sí? Si realmente nosotros lo tenemos. Y es allí, amado, donde es importante, y era lo que venimos trabajando en este mes anterior, el por qué es importante rectificar. Y pues para rectificar es necesario entender, amados, que también es importante que nosotros podamos y tengamos que reconocer, ¿sí? Por eso es una de las cosas de entender que no somos perfectos, porque aquí el tema es aspirando a la perfección. Si tú consideras que tú estás bien, que tú tienes como se dice, una vida espiritual total, única, perfecta, que agrada a Dios, que realmente estás haciendo conforme a lo que Dios quiere, hoy el Señor nos está diciendo, pasa enfrente porque voy a empezar a contarte, voy a empezar a pasar y voy a pedirte que hagas cuentas, que mires tus faltas, que te examines, que mires realmente tu conciencia, y eso examínalo conforme al pensamiento que yo dejé en el Edén, si realmente tú estás viviendo para mí. Es lo primero que el Señor en esta noche nos quiere decir. ¿Por qué no somos nosotros perfectos? Porque no somos perfectos porque hemos sido instruidos, adoctrinados por una religión o por un pastor o por una cultura, sino que el Padre nos dice que miremos y examinemos si verdaderamente todo eso que hemos aprendido está alineado, conectado con la fe auténtica que el Padre dejó en el Edén, de la fe, el pensamiento que el Padre dejó en el Edén, que era un pensamiento bueno, un pensamiento llevado en las virtudes que solo están en Él, y que en ese pensamiento no hay maldad, no hay egoísmo, ¿sí? No hay negociación, no hay modificación. Él es uno y Él no cambia, amado. Entonces, es por eso que en esta hora necesitamos primeramente nosotros saber de que si queremos encontrar, si queremos nosotros
volver a ese lugar que es el Edén, que es el lugar donde ahora Dios nos está preparando para entrar a esa tierra prometida. Dios nos está empezando a llamar, como lo hizo allí a través de Moisés. Está empezando a llamar al pueblo para que entremos a cuenta. Si queremos entrar, amado, a esa tierra que Dios ya tiene preparada para nosotros, tenemos que tomar en serio nuestra rectificación y decisión para corregir, para examinar y salir de toda aquella condición de orgullo, de saberlo todo, como se dice, de necedad, de pensar que estamos bien y que estamos perfectos. Amén. Es lo primero que yo quiero en esta noche que comprendamos. ¿Por qué el Padre nos llama a ir a la perfección? Porque no somos perfectos. Porque para ser perfectos necesariamente debemos estar unidos al pensamiento del Padre. Amén. Ahora, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo se hace esto? Primero, si observamos esta primera parte que hemos hablado, es primero hacer un examen de conciencia, ¿sí? Un examen donde allí lo que es el orgullo, lo que es el egoísmo, lo que son los miedos, lo que son las dependencias, todo aquello que tú estás arraigado, tú tienes que dejar a un lado y comenzar a evaluar. Segundo paso, reconocer. Tomar cada cosa que tú crees, que tú piensas, que tú haces y crees que estás bien, ¿sí? Y cuando tú crees que estás bien, pues tú crees que entonces eres perfecto. Tomar cada cosa de estas en tu vida, en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, en tu forma de hacer, para vivir para Dios y inmediatamente llevarlo a examinar delante del pensamiento del Padre. Y cuando tú lo examines y te encuentres que no es igual, pues tenemos que reconocer, tenemos que tomar la acción de reconocer, tenemos que tomar la acción de realmente de saber que nos equivocamos. No es de, como se dice, no es de cobardes equivocarnos, amado. Al contrario, es de valientes reconocer que podemos estar equivocados. Yo personalmente, que con tantos años en el Evangelio, en este año, en este 2020, que el Padre nos ha permitido entrar en este proceso, he podido ver las tantas equivocaciones que hay en mi vida, las tantas equivocaciones que yo realmente hasta aquí he hecho, que he pensado, he creído, como he actuado, como he manejado mi vida, como me he comportado como mujer, como amiga, como madre, en todas mis equivocaciones, con el prójimo. En todo esto, amado, yo personalmente te tengo que decir que examinando ante el pensamiento de Dios, como Él lo ha dejado, yo he reconocido que me he equivocado mucho y he tenido que reconocer, ¿sí? Y tercer paso, lo que el Señor nos dice es que tenemos que corregir. O sea, tenemos que, si yo examino y verdaderamente, como se dice, puedo observar y puedo reconocer, yo tengo que empezar a hacer cambios. Y aquí donde yo tengo que dejar los miedos, tengo que dejar la vergüenza, tengo que dejar, ay, pero es que yo me sentía bien así, es que a mí me gustaba vestirme así, es que a mí me gustaba hablar así, es que yo me sentía bien de esta forma haciéndola. Yo no pensaba que eso ofendiera a Dios. Amados, si tú de cada una de estas cosas de tu vida, de las áreas de tu vida, tú encuentras delante del pensamiento de Dios que estás mal, que estás equivocado, no tenemos más sino que empezar a cambiar, porque el Padre, como dice, no es que el Señor nos acepta como somos,
El Señor lo que dijo es que todos tenemos la decisión de libre albedrío, pero eso no significa que el Padre tenga que aceptar que vivamos en un pensamiento fuera de Él. Tú lo puedes hacer si es tu decisión, pero sí tienes que saber que va a haber un momento cuando el Padre recoja a todo lo que está llamando, a lo que está empezando a contar, y cuando Él diga quiénes van a entrar allá, solamente van a entrar o vamos a entrar los que hayamos hecho este proceso, los que hayamos examinado si estamos conforme al pensamiento conectado que el Padre dejó en el principio, en el Edén. Si no sabes, si no has escuchado los mensajes de la semana pasada, te invito para que conozcas más acerca de ese tema que trabajamos acerca del carácter y los pensamientos. Y es la única forma, amados, mientras que estemos aquí en este mundo, tú y yo vamos a tener ese libre albedrío, pero eso no nos garantiza a nosotros, ¿sí?, creer que somos perfectos, que tenemos la verdad y que con esa verdad que tú y yo creamos, eso es la que nos va a entrar derechito al cielo. Tenemos que dar ese paso de examinar y de poder aceptar y empezar a hacer cambios, porque ya es tiempo y el Señor nos está llamando a que preparemos equipaje, porque la venida del Señor está cerca, porque a ti y a mí nos correspondió ser la generación que va a esperar ese día glorioso de su venida. Pero para poder, como se dice, entrar a ese lugar donde nos va a decir que entremos, ahora nos está llamando a cuentas, ahora nos está diciendo, bueno, vengan y empecemos a observar, empecemos a mirar realmente si tú estás bien, ponte a cuentas. Él mismo nos está diciendo, ponte a cuentas, ¿sí? Antes que Él venga a pedirnos cuentas, antes que Él venga a hacer ese juicio delante de nosotros, Él te está diciendo, bueno, ven acá y pasa, porque quiero contarte y quiero darte a ti la oportunidad que hagas cuentas de tus faltas, que pongas a cuentas lo que hasta aquí has hecho y mira si realmente has sido conforme a lo que yo les he dado, he dejado en mi palabra y entregué en el único pensamiento que entregué allá en el Edén. Amén. Entonces, esos son los pasos, amados, que tú y yo tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que el Señor nos pueda contar como parte de su pueblo. Vamos a ver Lucas 12, capítulo 57, 29. Y vamos a ver lo que dice Lucas, capítulo 12. Porque lo maravilloso que yo he encontrado, amado, en la palabra del Señor, es que todo lo que las Sagradas Escrituras están hablando de esos significados profundos, las raíces hebreas, me ha permitido entender mejor el Nuevo Testamento. Me ha permitido entender más lo que Jesús habló. Y una de las cosas que yo pienso, yo digo, Señor, perdónanos porque nosotros somos responsables que el pueblo judío no crea en nuestro Mesías, que no crea en nuestro Señor Jesucristo, a causa que nosotros hemos predicado más un Jesús griego, más un Jesús egipcio. Ya hemos hablado de esos temas muy hermosos de cómo los hermanos no reconocieron a José, ¿sí? Porque José estaba vestido de egipcio y por eso no lo reconocieron. Así pasa hoy en día. El pueblo judío ortodoxo no reconoce a Jesús como el Mesías porque lamentablemente nosotros mostramos más un Jesús griego, un Jesús romano, que realmente es idólatra, porque el Jesús que le han hablado, que conoce el pueblo judío, es un Jesús que fue idólatra. Fue un Jesús que imaginen, que creía en imágenes, un Jesús que era aceptación de
de pecados y que él murió y que ya nosotros podemos seguir pecando. Un Jesús que dice que no hay que obedecer los mandamientos y que para eso el hombre colocó mandamientos nuevos. Por eso, amado, el pueblo judío ortodoxo no cree en el Jesús que nosotros predicamos. ¿Saben por qué? Y es lo que he encontrado a través de lo que estoy haciendo estos estudios, es que nada tiene que ver el Jesús romano, griego, que muchos están predicando y están hablando y vivimos nosotros, porque lo peor es que vivimos diciendo que somos hijos de Dios, pero vivimos en pecado, vivimos en la aceptación de la idolatría, porque no solamente son las imágenes, la idolatría que llevamos adentro, la dependencia, cómo idolatramos a los hombres, el trabajo, cómo nosotros realmente estamos muy fuera de esa fe auténtica que es el pensamiento de Dios. Y es lo que tú y yo tenemos que rescatar, es lo que tú y yo, porque cuando tú conoces las raíces hebreas y tú conoces que Jesucristo es el Mesías, tú vas a encontrar que la misma palabra, los mismos pensamientos que el Padre dejó en el principio, ¿sí?, al pueblo de Israel, al pueblo judío, al pueblo de Israel, es el mismo que habla las Sagradas Escrituras, porque también Jesús habló y enseñó conforme a las raíces del pensamiento que Dios dejó al pueblo de Israel. Y vamos a ver por qué en Lucas 12:57 al 59 dice lo siguiente. Dice, ¿y por qué no? Pregunta, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Aquí Jesús está dando un ejemplo, está mostrando la importancia de que antes de nosotros querer presentar una ofrenda o querer nosotros decir que conocemos a Dios, que tenemos la verdad, el Señor está aquí hablando y nos está enseñando que es importante que en el camino paremos y rectifiquemos, que paremos y examinemos, que paremos y observemos si realmente nosotros estamos haciendo lo correcto. Dice, hazlo ahora, está diciendo Jesús, hazlo ahora que estás a tiempo y no esperes que llegue el alguacil, ¿sí?, y te meta en la cárcel. O sea, aquí el Señor, cuando estuve haciendo este estudio, yo le pedía sabiduría al Señor, cómo poder a través del Nuevo Testamento observar que el Señor también deja ejemplos para mostrarnos de que Él nos está llamando a nosotros ahora, en este momento, en este tiempo, a poder rectificar, a poder nosotros examinar, a poder nosotros encontrar el verdadero conocimiento de esa fe auténtica que Él dejó en el Edén y derramó de su poder en el pensamiento que Él tuvo en ese principio. Y aquí Jesús hace ese ejemplo. Aquí dice, mire, antes de que tú llegues a donde tú vas a llegar, antes de que tú llegues a donde tú crees que vas seguro, es que Él está diciendo, el Señor, y el mismo Jesús dice, prepara, examina y revisa a ver si hay algo que tú tengas que rectificar, ¿sí? Antes, dice, antes que llegue el alguacil, antes que llegue el juez, dice, antes que el juez te arrastre y te entregue al alguacil. Entonces, aquí, amado, el Señor nos está hablando en este tiempo que nos está dando este tiempo. Mira, amado, aprovecha esta tranquilidad, esto que estamos nosotros viviendo nuevamente
de una normalidad, y donde el mundo otra vez está corriendo para lo suyo, está corriendo en sus agites, en sus ansiedades. El mundo está dejando nuevamente de ¿cómo se dice?, de buscar la presencia de Dios, y está yendo más a las cosas que les interesa para poder alcanzar, para poder conseguir, para poder sentirse bien. Aprovechemos ahora, amados, tú y yo que estamos conociendo este conocimiento, porque esto que estamos viviendo ahora, que se está observando, estamos viendo que está tranquilo, que como que las cosas están normalizando, es un chance que nos da el Señor, es una oportunidad que el Padre nos está dando para que volvamos a Él, para que en este camino que ya falta poco, paremos, examinemos, aceptemos y empecemos a corregir, empecemos a cambiar, a revisar nuestra vida. ¿En qué te estás tú creyendo que estás bien? ¿En qué estás tú sintiendo que eres perfecto, que tienes la verdad, que tienes, mejor dicho, ya el cielo ganado, que todo lo que tú eres una persona que mejor dicho, en toda tu identidad estás totalmente perfecto? Examínate, pero examínate conforme al pensamiento de Dios, no a lo que el mundo dice, no a lo que ¿cómo se dice?, a lo que la religión dice, no a lo que la aceptación de la vida, de lo que ocurre afuera te dice. Ves a buscar el pensamiento del Señor, ves a examinarlo con los mandamientos del Padre, ves a examinarlo con Deuteronomio 28, que ahí habla de dónde están, qué debes hacer para las bendiciones y qué no debes hacer para que no caigas en las maldiciones. Eso lo hablamos la vez pasada. Porque si no aprovechamos ahora, amado, créame que no vamos nosotros a tener chance después. Eso es lo que el Señor aquí nos está diciendo. Dice, porque te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. O sea, aquí está diciendo el Señor, si no aprovechamos ahora, si no realmente tenemos ahora esa actitud de humildad, de bajar la cabeza, de quitar el orgullo, de sentirnos perfectos, saberlo todos, verdad absoluta y religión que ya la tengo a mí establecida, que me lleva hacia la salvación. Si no te despojas de eso, amado, para entrar a lo que el Padre nos está llamando, va a ser horrible. Va a ser horrible lo que vamos a vivir. Va a ser horrible lo que no hagan ahora este proceso. Amén. Por eso el Señor nos está llamando. Para terminar, amados, yo quiero que entendamos que la fe auténtica está conectada con el pensamiento de Dios, ¿sí? Y que la plenitud de Dios con el hombre se dio en el Edén. La plenitud de Dios con el hombre se dio en el Edén. Allí fue donde el Señor dejó y donde Adán y Eva pudieron verdaderamente vivir esa vida en el cual el Señor les permitió a ellos ver que el trabajo y el cuidado que debían tener era de esa vida espiritual. Y es lo que Dios nos está llamando ahora, que como dijo el Señor también, que buscar primero el reino de Dios. Y entendí eso también ahora, eso, amado, cuando el Señor dijo buscar primero el reino de Dios, ¿sí? Porque el resto va a venir por añadidura. El Señor nos dijo nuevamente, empiecen a cuidar, empiecen a trabajar lo que yo les dije a Adán y a Eva, que tuvieran en cuenta y que fuera en ellos el único pendiente en sus vidas, que era cuidar esa vida espiritual, de ese nivel espiritual, de ese pensamiento que yo dejé, de esa fe auténtica que yo dejé, esas virtudes, la manifestación
de los frutos del Espíritu, porque yo me encargo de todo. Y es lo que el Señor nos está diciendo ahora, porque si nosotros no empezamos a cuidar, no empezamos a rectificar, entonces va a seguir esa inclinación de la maldad, esa inclinación que hubo en ese pensamiento de Satanás en Adán y Eva, siguiendo influenciando en cada uno de nosotros, como lo hizo también con ellos, y alejándonos y apartándonos del Señor amado. Y tú y yo tenemos que entender algo, y con esto cierro. Tú y yo no podemos estar completos. Tú y yo no podemos ser enteros si nosotros nos basamos solamente bajo nuestra propia naturaleza, bajo nuestra mitad nada más. Y queremos creer que esa mitad me hace a mí entero, me hace a mí perfecto, me hace a mí completo, ¿sí? Y no es así, amado. Si queremos ser completos, si queremos ser enteros, si queremos verdaderamente vivir esa perfección, tenemos que entender que necesitamos que Dios vuelva, el pensamiento de Dios vuelva a nuestra vida. Y para poder que ese pensamiento de Dios vuelva a nuestra vida, para hacernos uno solo, para que seamos completos, para que seamos un entero, para que seamos nosotros perfectos, tenemos que examinar nuestra conciencia. Tenemos que despojarnos de toda verdad, perfección que creo yo que tengo. Y tenemos que rectificar, porque esa perfección no existe, ese entero no existe si verdaderamente el pensamiento del Padre no es el que está en nosotros. Seguiremos siendo la mitad. Si el pensamiento del Padre se separa del hombre, no somos nada. Y eso es lo que hace que el hombre empiece a dejar que la inclinación de lo que Satanás hizo en el Edén y como engañó, nos siga engañando a nosotros, haciéndonos creer que estamos enteros, completos y que somos perfectos. Porque eso es lo que quiere Satanás, que el Padre no venga y se una a nosotros, sino nos quiere tener separados. ¿Para qué? Para cuando venga lo que va a venir para el mundo, esa mitad, por estar sola, no va a poder resistir. Y como no va a poder resistir porque no tiene la otra mitad, que es el pensamiento del Padre, esta mitad va a tener que sufrir, va a tener que tener mucho dolor para poder volver a encontrar esta mitad. Y muchos de ellos ni siquiera van a querer buscar esa mitad, sino que al contrario van a querer separarse y van a querer verdaderamente alejarse, porque van a pensar que lo que ellos creían, que lo que ellos pensaban era lo correcto, era lo perfecto, era la verdad. Y como no fue así, muchos van a renunciar a la fe. Por eso, amado, yo te invito en esta hora que cierres tus ojitos y tengamos como conclusión que necesitamos de Dios para ser completos. Necesitamos del pensamiento que el Señor dejó
en Génesis capítulo 1, versículo 1. Eso está en uno de los mensajes anteriores. Y yo te invito ahí que tú cierres tus ojitos y vamos a comenzar a orar. Chequi. Y vamos a cerrar ahí nuestros ojitos. Y yo quiero hacerte a ti una invitación en esta hora. La perfección no existe sin Dios. Y la perfección que venga de Dios no es la que tú te idealices y la que tú creas en tu pensamiento. Tenemos que buscarla, tenemos que examinarla en la presencia de Él. Tenemos que ir a la presencia de Él, amados. Tenemos que buscar la presencia del Padre. Tenemos que escudriñar las sendas antiguas. Tenemos que volvernos a las raíces donde el Padre nos ha dejado todo para poder comprender y entender el pensamiento de Dios. Ahí con tus ojitos cerrados, dile: Señor, te damos gracias. Primero agradécele al Padre porque ha sido bueno contigo, conmigo. Dile: Padre, gracias, porque hasta aquí tú, Señor, has sido misericordioso, has sido hermoso. Has tenido, Señor, de mí compasión. A pesar, Señor, de que he creído que he andado en la perfección, en una verdad traída de mis pensamientos, de mis creencias, de mi religión, de una cultura, de una tradición. Hoy aprendo y hoy entiendo que la verdad, que la perfección solamente la encuentro mientras tú estés, Señor, en mi vida. Sin ti yo no puedo ser perfecto, Padre. Sin ti yo no puedo ningún día caminar entero ni completo. Perdóname, Señor, porque hemos caminado solamente en esta mitad de mis propios pensamientos, de mi propio razonamiento, de mi propia lógica, de mis propios deseos. Pero tú has sido compasivo conmigo y hoy me estás enseñando para poder vivir la plenitud de todo lo que tú tienes para mí, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para que de aquí en adelante podamos caminar, Señor, unidos contigo para ser completos, para buscarte a ti y caminar en todo, Señor, de tu mano, de tu pensamiento. Porque sé, Señor, que si lo hago yo puedo estar confiado, yo puedo estar seguro, yo puedo, Señor, saber que todo saldrá bien. Yo puedo, Señor, estar, Señor, tranquilo, que no importa lo que, Señor, pase, lo que acontezca. Yo estoy, Señor, unido a ti, estoy pegado a ti, estoy, Señor, entero porque te tengo a ti, estoy completo porque tú vives en mí, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos porque te hemos ofendido. Perdónanos porque, Señor, hemos caminado, Señor, solos. Perdónanos porque, Señor, hemos, Señor, dejado a un lado lo más importante, que es la esencia que nos da vida para, Señor, existir, para que, Señor, podamos ver tu gloria, y es tu pensamiento, Dios.
Ayúdanos, Padre. Confiamos, Señor, en esta hora. Confiamos en esta noche. Que, Señor, nos esforzaremos para, Señor, vivir, Señor, siendo uno solo contigo, para ser completos. Porque sin ti no somos nadie. Sin ti no somos nada, Padre. Sin tu pensamiento, Señor, pegado a mí, caminando en mí, dirigiéndome a mí, no soy nada, Señor. Me hace, Señor, Padre Santo, incompleto. Me hace, Señor, Padre Santo, Señor, desviarme. Me hace, Señor, Padre Santo, correr por caminos que son, Señor, de maldad, de perdición. Si no te tengo a ti, no tengo, Señor, norte. Si no te tengo a ti como mi, Señor, mi otra mitad, Señor, mi complemento, quien llena todo, Señor, no puedo tener, Señor, seguridad. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por esta palabra. Gracias por enseñarnos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, apegarnos ahora a ti para ser completos, ser uno solo como tú lo eres con Jesús. Porque así lo prometiste, Señor. Te damos gloria, te damos exaltación. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, amados, espero que cada uno de ustedes hayan podido en esta noche tener esta pequeña reflexión. Los invito para que trabajen en esto, en este tiempo, en estas noches, porque si queremos buscar esa perfección, si queremos aspirar a esa perfección, para entrar a ese hermoso jardín que el Padre nos está preparando, a cada uno nos está llamando, que el Rey nos está llamando para entrar. Tomemos conciencia, examinemos, aceptemos que no somos perfectos, que no tenemos ninguna verdad, no somos verdaderamente completos. Que tenemos que volver al pensamiento del Padre que dejó en el principio para que seamos uno solo, como Él es uno solo con Jesús. Amén.